Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lo que quieres saber. El tema que abordaremos hoy es la automedicación, una práctica a la que acudimos con frecuencia, pero que sin darnos cuenta le hace mucho daño a nuestra salud. Para tener un panorama más amplio, le damos la bienvenida a Andrés Pérez. Andrés es docente universitario, investigador asociado a Colciencias y es director del Observatorio de Auto Automedicación de la Universidad del Rosario. Correcto. Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, Tatiana, por tu invitación. Bueno, Andrés, empecemos con lo siguiente. Aunque para muchos sea muy claro y el término sea muy diciente, ¿qué significa la automedicación? Bien, automedicación es un comportamiento individual de consumo de medicamentos por cuenta propia, por decisión propia, originalmente por fuera del contexto de la prescripción médica, aunque también podría darse automedicación dentro del contexto de una prescripción en el momento en que la saltamos. Por ejemplo, la prolongamos, la disminuimos, aumentamos dosis o disminuimos dosis. ¿Cuáles son entonces esos riesgos de automedicarnos? Sí, la automedicación no responsable o no consciente tiene principalmente el riesgo de intoxicación por el abuso de los medicamentos. También puede suceder, digamos, si no se toma en una dosis suficiente, que no hay ningún efecto, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de consecuencias cuando se consume un medicamento sin seguir una prescripción o sin tener la suficiente información sobre lo que es el medicamento. ¿Cuáles son los medicamentos más riesgosos? O sea, ¿cuáles son los más comunes? Mira, cualquier medicamento, ya sea, digamos, tradicional farmacéutico o de otros tipos, ¿no? Casero, un remedio casero, puede tener efectos secundarios, puede tener efectos nocivos si no se consumen de forma adecuada o si interactúan con otras sustancias o con condiciones ambientales. Por ejemplo, el consumo de alcohol o, no sé, exposición al sol. Hay una serie de circunstancias que pueden llevar a que el consumo de un medicamento pueda tener efectos nocivos. Originalmente no debería ser así. Un medicamento es para el autocuidado de la salud. Esa es su función original. Pero es un arma de doble filo. Puede pasar rápidamente a ser un mal para la salud, como tú decías, como bien decías. ¿Cuáles serían esos fármacos que la gente más toma? Yo creería que la gripa. Bueno, Dolores de cabeza. Sí, bueno, todas esas categorías son en este momento en todo el mundo son muy consumidas en función de que en el mercado hay cada vez más medicamentos que técnicamente se denominan OTCs o over the counter, significa medicamentos de venta libre. Es decir, con respecto a hace un par de décadas, digamos, hay cada vez más medicamentos disponibles en el mercado, libres, sin necesidad de una prescripción, una receta. Entonces ese acceso libre, cada vez mayor, genera riesgos cada vez mayores en toda la población y en todas las categorías de medicamentos, antigripales. Bueno, una que tiene una especial consecuencia son los antibióticos, que son originalmente medicamentos de control, pero el abuso o el mal uso de los antibióticos está generando consecuencias muy graves como la resistencia microbiana, ¿no? Que ya no nos hace efecto. Exactamente, eso es muy grave y en buena parte está relacionado con las prácticas de automedicación. O sea, está emergiendo ese fenómeno como una consecuencia de todas las malas conductas de automedicación con antibióticos de toda la gente en todo el mundo. Entonces, es un problema serio de salud pública al cual hay que llamar la atención. ¿Cómo poder identificar esas señales de alerta que nos están diciendo, oiga, se está volviendo farmacodependiente? Bueno, el abuso de la sustancia, fundamentalmente, ¿no? O digamos, el saltar la prescripción original si se trata de un medicamento de prescripción, ¿no?
el consumo puede prolongarse, por ejemplo, cuando tenemos un fármaco recetado, esa receta tiene una vigencia concreta, pero nosotros seguimos recurriendo a esa misma receta y comprando el fármaco una y otra vez, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de señales que pudieran estar alertando sobre un consumo abusivo, justamente. Andrés, ¿podríamos decir que la farmacodependencia y el uso abusivo de medicamentos podría ser un problema psicológico? Claro, como cualquier otra adicción, ¿no? Aunque tocaría mirar las motivaciones que tiene ese comportamiento para las personas. Hay diferentes usos o motivaciones de los medicamentos más allá del tema de la salud. Por ejemplo, el uso lúdico. Hay gente que podría usarlo como una forma de diversión. Hay gente que podría usarlo como una forma de dopaje para aumentar el rendimiento. Esto pasa en los ambientes laborales. Se está usando los medicamentos para evitar, digamos, el cansancio, para rendir más. También en el estudio sucede esto. Hay prácticas bien peligrosas en ese sentido, pero se están dando. Sí, como el tema de los energizantes, ¿no? Por ejemplo, eso entra en el espectro. Los energizantes no son alimentos común y corriente, no son bebidas como pues, una aromática, ¿no? No, es decir, son bebidas que tienen sustancias, que tienen efectos en el organismo que son fisiológicamente importantes y que lleva a que no se deba abusar de ellos, sino que se tome con precaución, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tiene, hablando de los energizantes, su toma frecuente? Por ejemplo, estamos en parciales, consumo todas las noches, todos los días para mantenerme activa. ¿Qué puede ocurrir con mi salud? Bueno, eso es originalmente un tema farmacológico, ¿no? Pero, por ejemplo, si la persona presenta un abuso y tiene, por ejemplo, antecedentes cardíacos, es especialmente peligroso, ¿no? Sí, porque eso iría directamente al corazón, ¿cierto? Claro, es que el carácter energizante, ¿no? Entra en interacción con la historia del organismo y con el consumo de otras sustancias. Entonces, todos estos aspectos llevan a riesgos diferentes pero reales en los individuos. Andrés, entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a la gente, digamos, con un sistema de salud en el que nosotros estamos, que podemos tardar en conseguir una cita 15, 20 días, hasta un mes? ¿Qué le podemos aconsejar a esa gente? Bueno, pensamos que dar la recomendación de no automedicarse no tiene sentido. Es decir, la automedicación es un comportamiento natural, originalmente bueno, incluso está presente en otras especies, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar es que sea un comportamiento cada vez más consciente, responsable. Y si lo vamos a hacer, pues informémonos, hagámoslo consciente, miremos qué estamos consumiendo, leamos, por ejemplo, las instrucciones en el empaque del medicamento, o si vamos a recurrir a internet, que pues, obviamente pues, está la información a la mano, pues busquemos buenas fuentes de información, vademecum oficiales, porque en internet prolifera información que lleva al abuso o que lleva a una mala información sobre los medicamentos. Entonces, informémonos bien, hagamos un consumo consciente, responsable, independientemente de cuál sea el uso que le vayamos a dar. Ok. Bueno, entonces aprendamos a automedicarnos y no pongamos en riesgo nuestra salud. Exacto. Andrés, te damos las gracias por habernos ampliado un poquito este tema. A ustedes por haberse conectado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a las 3:30 y recuerde que en noticiasrcn.com está lo que quiere saber. Buena tarde. Muchas gracias.